Melinda caminaba lentamente por las calles de la ciudad, sin fijarse en nada de lo que la rodeaba. El frío viento otoñal la helaba hasta los huesos, pero ella no lo sentía. Por dentro hacía aún más frío. Hacía 10 días que había enterrado a sus padres, fallecidos en un accidente de coche, y el mundo que la rodeaba se había convertido en una película en blanco y negro con el sonido reducido al mínimo. Melly, te vas a congelar. La voz de Peter la sacó de sus pensamientos. Su marido le echó la chaqueta por los hombros. Tienes que cuidarte. Ella asintió, incapaz de hablar. Mañana se reunirían con el abogado de sus padres para hablar del testamento. Melinda no esperaba recibir mucho. Sus padres siempre habían vivido modestamente en una pequeña casa de las afueras. Su padre trabajaba como ingeniero y su madre como profesora, y nunca habían dado muestras de ser especialmente ricos. Todo va a salir bien, cariño. Peter le pasó el brazo por los hombros. Yo cuidaré de ti. Al día siguiente se sentaron en el despacho del señor Brown, el abogado de la familia de los padres de Melinda. El despacho era sobrio y elegante, con sillones de cuero, estanterías de madera con gruesos volúmenes de leyes y un gran escritorio de roble oscuro. Antes de entrar en el contenido del testamento, el señor Brown se ajustó las gafas. Debo decirte que tus padres me confiaron cierta información que solo debía transmitirte después de su muerte. Melinda se puso tensa. No podía imaginarse que sus padres tuvieran secretos. Tus padres, Melinda, no eran las personas que conociste todos estos años. ¿Qué quieres decir? Sintió que la mano de Peter se tensaba sobre su hombro. Tu padre no era solo un ingeniero. Fue uno de los fundadores de una empresa tecnológica que desarrollaba software para los mayores bancos del mundo. Hace 20 años, vendió su participación por una enorme suma de dinero. Sus padres decidieron ocultarle este hecho incluso a usted, para que creciera con valores convencionales, comprendiendo el valor del trabajo. Melinda se sintió mareada. ¿Cuánto tenían? El señor Brown abrió la carpeta y empezó a enumerar. Acciones, bonos, propiedades inmobiliarias en todo el mundo, cuentas bancarias. El importe total de todos los activos hasta la fecha es de aproximadamente 320 millones de dólares. Peter tosió y Melinda sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿300 millones? Repitió, creyendo haber oído mal. Así es, asintió el abogado, pero el activo más importante es un apartamento en el centro de la ciudad, en el complejo residencial Emerald Towers. Su valor actual es de 242 millones de dólares. Melinda no podía creerlo. Tu padre lo compró hace 15 años como inversión. Los precios de las propiedades en el barrio se han multiplicado por 10. Yo no sé qué decir, susurró Melinda. No tienes que decir nada, dijo suavemente el señor Brown. Según el testamento, toda la propiedad es tuya. Tus padres querían que supieras que siempre te han querido y querían protegerte de las tentaciones que conlleva ganar mucho dinero. Asterisk, asterisk, asterisk. Cuando ella y Peter volvieron a casa, el silencio entre ellos era casi tangible. Melinda seguía en estado de shock, intentando procesar lo que había oído. No me lo puedo creer, dijo por fin, sentándose en el sofá. No insinuaron nada. Peter miraba en silencio por la ventana. Tenía los hombros tensos y las manos cerradas en puños. 242 millones solo por el apartamento, repitió ella, como si tratara de convencerse a sí misma. Peter se volvió bruscamente. Por supuesto que lo he oído, Melly. Esto lo cambia todo, ¿sabes? Ella lo observó, notando algo nuevo en sus ojos que no había visto antes, una chispa extraña, una tensión. Tenemos que ver este apartamento. El señor Brown dijo que nos daría las llaves mañana. Peter, no estoy segura de estar preparada para irme tan pronto. Ni siquiera he superado el funeral todavía. Melinda se acercó
y se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Entiendo tu dolor, pero tus padres querían que tuvieras este legado. Piensa en las oportunidades que se nos abren ahora. Ella notó el cambio en su tono, un atisbo de impaciencia que solo había oído cuando hablaba de un ascenso o de una nueva idea de negocio. Echémosle al menos un vistazo, insistió. Melinda suspiró. Quizá Peter tuviera razón. Tal vez sumergirse en cosas nuevas la ayudaría a olvidarse de su dolor. De acuerdo, aceptó. Echaremos un vistazo al apartamento mañana. Asterisk, asterisk, asterisk. Las torres Esmeralda impresionaron a Melinda por su lujo desde el primer momento. Las altas bóvedas del vestíbulo con suelos de mármol, los conserjes uniformados, los ascensores privados, todo gritaba riqueza y estatus. S.R.A. Clark, señor Clark, bienvenidos. Los saludó el administrador del edificio, el señor Thompson. Permítanme mostrarles su apartamento. Su ático ocupaba toda la última planta de la torre oeste. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Melinda contuvo la respiración. El espacioso hall de entrada daba a un enorme salón con ventanales panorámicos que iban del suelo al techo. El apartamento tiene 5 dormitorios, 6 cuartos de baño, un estudio, biblioteca, sala de cine, zona de spa con piscina, gimnasio e invernadero, dijo el señor Thompson mientras les guiaba por las amplias estancias. Melinda se sentía como en una película. No podía imaginarse que sus padres hubieran tenido una casa tan lujosa y nunca la hubieran mencionado. ¿Cuánto tiempo hace que no vive alguien aquí?, preguntó. Tus padres la alquilaron a través de nuestra empresa de gestión, explicó el señor Thompson. Y los últimos inquilinos se mudaron hace un mes. Hemos hecho una limpieza completa y hemos preparado el apartamento para ti. Peter recorrió las habitaciones, tocando los muebles, mirando los cuadros de las paredes, abriendo los armarios. Es increíble, dijo con un extraño brillo en los ojos. Cuando el señor Thompson se marchó, dejándolos solos, Melinda se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Se sentía como una extraña en este lujoso lugar. Todo parecía tan irreal. Él la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Este es nuestro nuevo comienzo, Meli, una nueva vida. Tus padres querían que tuvieras todo esto. Pero ¿por qué nunca te lo dijeron? ¿Por qué vivían tan modestamente cuando podían permitírselo? Quizá querían protegerte, interrumpió Peter. Como dijo el abogado, no querían que el dinero te cambiara. Melinda se lo pensó. Sonaba lógico, pero seguía sin cuadrarle. Sabía que sus padres eran personas abiertas y honestas. Propongo que nos mudemos aquí la semana que viene, dijo Peter de repente. ¿Para qué pagar el alquiler de nuestro piso si tenemos esto? ¿Tan pronto? Melinda se apartó de él. No estoy segura de estar preparada. Melinda. Peter la cogió por los hombros, mirándola directamente a los ojos. No puedes aferrarte al pasado para siempre. Tus padres se han ido. Es triste, duele, pero la vida sigue. Te dejaron este regalo y la mejor forma de honrar su memoria es aceptarlo. Se sintió incómoda por su insistencia, pero lo atribuyó a su deseo de apoyarla. Vale, suspiró. Vamos a intentarlo. Por supuesto, cariño. Peter le besó la frente. Este es nuestro hogar ahora. Ya te acostumbrarás. Asterisk, asterisk, asterisk. Los días siguientes transcurrieron en el ajetreo de la mudanza. Peter se ocupó de todas las cuestiones organizativas, contratar a un equipo de mudanzas, encargar muebles nuevos y ponerse en contacto con la administración del edificio. Melinda estaba agradecida por su ayuda, pero algo en su comportamiento empezó a molestarla. Peter, que normalmente era tranquilo y equilibrado, se volvió nervioso e irritable. Miraba constantemente el teléfono y cuando creía que Melinda no miraba, mantenía conversaciones secretas en el balcón. Una noche, cuando ya se habían instalado en su nuevo apartamento, Melinda oyó accidentalmente un fragmento de su conversación.
Sí, todo va según lo previsto, dijo Peter en voz baja. Ella no sospecha nada. No, los documentos siguen en manos del abogado, pero estoy trabajando en ello. Pronto, muy pronto, todo estará arreglado. El corazón de Melinda latió más deprisa. ¿Con quién estaba hablando? ¿De qué documentos hablaban? Volvió al dormitorio en silencio, fingiendo no haber oído nada cuando Peter regresó. ¿Con quién estabas hablando?, preguntó inocentemente. Oh, era... El trabajo llamó, contestó él, evitando su mirada. Hay un problema con un nuevo proyecto. Melinda asintió, fingiendo creerle, pero un malestar crecía en su interior. Nunca había dudado de su marido en los 5 años que llevaban casados, pero ahora algo había cambiado, o en él o en ella. Al día siguiente, cuando Peter se fue a trabajar, ella decidió explorar el apartamento con más detalle. En uno de los armarios del estudio encontró algunos documentos antiguos que pertenecieron a su padre. Entre ellos había fotografías de una fiesta de empresa, su padre rodeado de gente elegantemente vestida, sonriente y relajada. En el reverso había una fecha, 15 años atrás, y una inscripción: celebrando la venta de Neurotech, por fin libres. Melinda nunca había oído hablar de Neurotech. Debía de ser la empresa tecnológica de la que hablaba el señor Brown. Siguiendo con su búsqueda, encontró una pequeña caja fuerte detrás de uno de los cuadros. Estaba cerrada y no tenía ni idea de la combinación. Melinda anotó el modelo de la caja fuerte y decidió buscar información sobre cómo abrirla más tarde. Por la noche, Peter regresó emocionado con un ramo de sus lirios favoritos. «Tengo una gran noticia, Melly», la besó. «Me han ascendido. Ahora soy director de desarrollo». «Es maravilloso, Peter», dijo ella, sinceramente contenta, dejando a un lado sus sospechas. Llevabas tanto tiempo esperándolo. Y eso no es todo. Sacó una botella de champán. Una grande. Celebraron su ascenso con una cena en el salón con vistas a la ciudad de noche. Peter se mostró tan atento y amable como en los primeros días de conocerse, y Melinda casi se olvidó de sus preocupaciones. Quizás solo estaba paranoica por el estrés de haber perdido a sus padres y su repentina riqueza. A última hora de la noche, cuando Peter dormía, el teléfono que había dejado en la mesilla de noche vibró con un mensaje. Melinda no quería espiar, pero algo la hizo mirar la pantalla. El mensaje era de un contacto etiquetado simplemente como G. Todo está listo para el siguiente paso. Ten cuidado, no levantes sospechas y espero verte. Te quiero. Melinda sintió que se le iba la sangre de la cara. ¿Te quiero? ¿Quién es ese G? ¿Y qué significa siguiente paso? Volvió a colgar el teléfono con cuidado, sintiendo que su mundo empezaba a desmoronarse de nuevo. Pero ahora al dolor por sus padres se sumaba un sentimiento de traición. Peter murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Melinda lo miró a la luz de la luna que entraba por las ventanas de su lujoso dormitorio y se preguntó si conocía a aquel hombre con el que había vivido 5 años. ¿Y qué pasaría cuando llegara su madre, que iba a visitarlos la semana que viene? Melinda sintió que, junto con su herencia, también había recibido un oscuro secreto que apenas empezaba a desvelarse. Hacía un mes que Melinda y Peter se habían mudado al lujoso ático. Vivir en las Torres Esmeralda era como alojarse en un hotel de 5 estrellas. Servicio de conserjería las 24 horas del día, un chef personal a petición, acceso privado al spa y a la piscina. Melinda aún no estaba acostumbrada a este lujo, pero poco a poco fue aceptando su nueva realidad. Peter, por su parte, se adaptó a la velocidad del rayo. Encargó un nuevo vestuario a diseñadores famosos, se compró un reloj de $100,000 e incluso empezó a hablar de comprarse un yate. Melinda observó estos cambios con preocupación, pero decidió no discutir. Tal vez era su forma de afrontar la nueva situación. Lo que más le preocupaba eran sus frecuentes ausencias y sus misteriosas llamadas telefónicas.
Cuando ella le preguntaba con quién hablaba, Peter respondía vagamente, mencionando Dikitiao o Antediaumia. Aunque técnicamente seguía siendo empleado de su empresa, parecía estar cada vez menos interesado en su trabajo. Un día, Melinda encontró en su chaqueta una tarjeta de visita con el nombre Gloria Wayne y un número de teléfono escrito a mano en el reverso. Cuando le preguntó por ella, Peter se encogió de hombros. «Oh, es solo una asesora financiera. Pensé que debíamos recibir asesoramiento profesional sobre cómo gestionar nuestro nuevo patrimonio». ¿Nuestro patrimonio? Melinda enarcó una ceja. El rostro de Peter se tensó ligeramente. «Melinda, somos familia. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. ¿No es cierto?» Ella prefirió no seguir con el tema. Por supuesto que eran familia, pero algo en su tono la incomodaba. Esa noche, cuando Peter se fue a una cena de negocios, Melinda decidió buscar información sobre Gloria Wayne. Encontró algunas referencias en Internet. Gloria era, en efecto, asesora financiera en una prestigiosa empresa, pero también era modelo y aparecía a menudo en actos sociales. En las fotos era una rubia espectacular, de belleza fría y mirada penetrante. Melinda intentó alejar los pensamientos desagradables. No había pruebas de que hubiera nada entre Peter y aquella mujer. Tal vez solo buscaba asesoramiento financiero. Asterisk, asterisk, asterisk. A la mañana siguiente, mientras Melinda tomaba café en la terraza, sonó el interfono. El conserje dijo que Victoria Clark, la madre de Peter, había llegado y se dirigía al ascensor. Melinda casi se atraganta con el café. Su suegra no le había avisado de la visita, y Peter, que había ido a una reunión matutina, no se lo había mencionado. Victoria Clark era una mujer mandona, de mirada férrea y peinado impecable. Durante sus 5 años de matrimonio, Melinda nunca había sido capaz de encontrar un lenguaje común con ella. Victoria siempre había creído que su hijo se merecía alguien mejor, una mujer de una familia más influyente, con más contactos y ambición. Cuando se abren las puertas del ascensor, Victoria entra en el ático y observa el interior con ojo crítico. Llevaba un costoso traje marfil y un collar de perlas, su azó habitual para las reuniones importantes. «Melinda», asintió con frialdad, «veo que tus circunstancias han cambiado». «Victoria», Melinda intentó que su voz fuera amable. «¡Qué sorpresa! Peter no me dijo que venías». «No lo sabía». Victoria se quitó los guantes y los colocó en la consola del pasillo. «Decidí comprobar cómo estabas cuando me enteré de la noticia». «¿Qué noticia?», Melinda se tensó. «Sobre tu repentino traslado a este», señaló alrededor de la habitación, «palacio, y que tus padres te habían dejado una fortuna que nadie conocía». Melinda sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Sí, he oído esa historia». Victoria tiró el bolso al sofá y entró en el salón. Genios de la tecnología que ocultaron sus millones para dar a su hija una infancia normal. Muy conmovedor y muy conveniente. Melinda sintió una punzada de irritación. ¿Qué quieres decir con conveniente? Victoria se volvió hacia ella con una fría sonrisa. Quiero decir que es muy oportuno para Peter. ¿Rescate financiero? Melinda sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿De qué estás hablando? Victoria la miró con una extraña mezcla de lástima y arrogancia. Así que no te lo ha dicho. Mi hijo debe casi $2 millones. Malas inversiones, juego. ¿De verdad creías que su sueldo era suficiente para todos los embouilles con los que te ha estado colmando en los últimos años? Melinda sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Peter nunca había mencionado ningún problema financiero. Al contrario, siempre actuaba como si tuvieran suficiente dinero, aunque no fueran ricos. Eso no es cierto», susurró. «Créeme, conozco a mi hijo». Victoria se acercó a la barra y se sirvió un whisky.
Cuando vino a pedirme ayuda hace un año, le dije que no. Le dije que era hora de que aprendiera a ser responsable. Y entonces desapareció de mi radar. Y ahora resulta que vive aquí. Miró alrededor de la habitación, en un apartamento de 242 millones de dólares. ¡Qué maravillosa coincidencia! Si estás insinuando que Peter se casó conmigo por dinero, te equivocas, dijo Melinda con firmeza. Victoria se rió, pero su risa no era divertida. Oh, no creo que se casara contigo por dinero. Se casó contigo porque eras conveniente, callada, sumisa, no hacías demasiadas preguntas. La tapadera perfecta. Pero conozco a mi hijo. Siempre ha tenido olfato para las oportunidades. Melinda sintió que le temblaban las manos. ¿Qué quieres decir con tapadera? Victoria dio un sorbo a su whisky lentamente, considerando cuánto revelar. Digamos que Peter siempre ha tenido una vida personal tumultuosa. ¿Estás insinuando que me engaña? Le tembló la voz a Melinda. ¿Insinuar? Espetó Victoria. Lo estoy diciendo. Pregúntale por Gloria. O sobre dónde desapareció el dinero de vuestra cuenta conjunta hace 3 años. ¿O por qué viaja regularmente a Miami cuando su empresa no tiene sucursales allí? Melinda se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se sentó en el sofá, intentando ordenar sus pensamientos. Peter la estaba engañando durante todo este tiempo y tenía problemas económicos que no le estaba contando. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Si eres una madre tan devota, ¿por qué estás exponiendo a tu propio hijo? Victoria dejó el vaso y se acercó a Melinda. Porque no quiero que siga arruinando su vida. Cree que ha encontrado la salida fácil utilizándote a ti y a tu herencia. Pero eso solo le traerá más problemas. Quiero que sepas con quién estás tratando. Melinda sintió que la ira iba sustituyendo poco a poco a la sorpresa. No estás protegiendo a tu hijo, le dijo. Simplemente no puedes aceptar el hecho de que ya no depende económicamente de ti. Ahora tiene acceso a mi dinero, no al tuyo. Los ojos de Victoria se entrecerraron. No seas ingenua, chica. ¿De verdad crees que se trata de dinero? Se trata de que mi hijo es un mentiroso y un manipulador. Estoy intentando salvarte del destino que te ha preparado. ¿Qué destino? Melinda se levantó, mirando a su suegra directamente a los ojos. Victoria suspiró. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus padres murieron tan repentinamente? ¿Por qué los dos al mismo tiempo? ¿Y por qué exactamente cuando Peter más necesitaba dinero? Melinda sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Qué quieres decir? No digo nada. Victoria cogió su bolso. Solo pregunto. Pregúntatelo a ti misma y a tu marido. En ese momento, oyó el ruido de la puerta al abrirse y Peter entró en el apartamento. Se quedó helado al ver a su madre. ¿Mamá? Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y ansiedad. ¿Qué haces aquí? Solo visito a mi hijo y a su hermosa esposa en su nuevo hogar, respondió Victoria con una sonrisa tensa. Peter miró de su madre a Melinda, tratando de entender de qué estaban hablando. Nosotros, gracias por pasaros, pero os lo podría haber dicho. Victoria besó a su hijo en la mejilla. Hemos tenido una conversación muy esclarecedora. Melinda vio que los hombros de Peter se tensaban. Le dirigió una rápida mirada, llena de preguntas y ansiedad. Ya me voy, dijo Victoria, dirigiéndose al ascensor. Pronto. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras su suegra, Peter se volvió hacia Melinda. ¿De qué estabais hablando? Melinda miró al hombre al que no parecía conocer de nada. ¿Podía creer las palabras de Victoria, o se trataba solo de un intento de sembrar la discordia entre ellos? De diferentes cosas, respondió ella con evasivas. De nuestra mudanza, de la herencia. ¿Y qué ha dicho ella?, insistió Peter, acercándose. Melinda decidió poner a prueba la reacción de su marido. Mencionó tus problemas económicos, y sobre Gloria. La cara de Peter cambió. Primero sorpresa, luego enfado, después una máscara de calma fingida. ¿Y le creíste?
No sé qué creer, Peter. Melinda sintió que le temblaba la voz, solía pensar que te conocía. Pero últimamente... ¿Últimamente qué? La agarró de las manos. Melinda, todo son tonterías. Mi madre siempre ha intentado controlar mi vida. Solo está celosa de que ahora seamos independientes de ella. Pero tus deudas. 2 millones, Peter, ¿es verdad? Él le soltó las manos y se dio la vuelta. Sí, he tenido algunas dificultades financieras, pero no 2 millones. Eso es una exageración. ¿Cuánto? Insistió Melinda. Unos 800,000, admitió él tras una pausa. Pero ya he resuelto ese problema. Acepté trabajo adicional, reestructuré mi deuda. ¿Y por eso insististe en mudarte aquí? ¿Para utilizar mi herencia para pagar tus deudas? No, exclamó. Estaba pensando en nosotros, en nuestro futuro. ¿Y Gloria? Soltó Melinda. ¿Quién es? Peter se quedó helado. Gloria, no me mientas. La voz de Melinda se volvió firme. Una asesora financiera, dijo, pero sus ojos evitaron los de ella. ¿Y por eso dice que te quiere en su mensaje? Melinda no pudo contener más sus emociones. Te quiero. ¿Así se comunican los asesores financieros con los clientes? Peter se quedó helado y su rostro adoptó una extraña expresión, mezcla de confusión y determinación. Vale, no quería hablar de ello ahora, pero tuvimos una conexión, una profesional que se convirtió en una personal, pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que nos casáramos. ¿Y el mensaje de hace una semana? Melinda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Eso también fue hace mucho tiempo? No quiere dejar atrás el pasado. Peter se acercó a ella, intentando abrazarla. Melinda, créeme, hemos terminado. Te quiero. Ella se apartó. No me toques, no sé en quién confiar. Tu madre, tú, mis propios ojos, pero sé una cosa, me mentiste. Sobre tus finanzas, sobre esta mujer. Está bien, cometí un error. Peter levantó la voz. No quería molestarte con mis problemas. Perdiste a tus padres, estabas de luto. ¿Cómo podía agobiarte con esto? Melinda negó con la cabeza. No es cuestión de tiempo, Peter. Se trata de confianza. ¿Cuántos otros secretos escondes? ¿Y a qué se refería tu madre cuando mencionó la muerte de mis padres? La cara de Peter se crispó. ¿Qué dijo exactamente? Dio a entender que Melinda no pudo pronunciar las palabras, que sus muertes no fueron accidentales y que ocurrió justo cuando necesitaban dinero. Peter se puso pálido. Eso es una locura. Está loca. Siempre me ha odiado, siempre ha intentado controlarme, y ahora que no puede, ha decidido arruinarlo todo. Melinda lo miraba, tratando de averiguar si se trataba de la ira real de una persona inocente o de una actuación. Quiero que te vayas, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensar. ¿Me estás echando de nuestra casa? Se detuvo él, mirándola con incredulidad. No es nuestra casa, replicó Melinda. Es mi herencia. Y sí, te estoy pidiendo que te vayas, solo por un tiempo. Necesito un poco de espacio para aclarar las cosas. Peter la miró durante un largo rato, como si estuviera sopesando sus próximas palabras. Estás cometiendo un error, dijo finalmente. Mi madre te está manipulando. Quiere separarnos. Quizá, replicó Melinda, o quizá sea la única que me ha dicho la verdad. Peter recogió algunas cosas en silencio y se marchó, prometiendo volver mañana, cuando te hayas calmado. Melinda cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, resbalando lentamente hasta el suelo. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo finalmente estallaron. Su mundo volvía a derrumbarse, solo que esta vez no eran sus padres lo que estaba perdiendo, sino su fe en la persona que creía conocer mejor en el mundo. Cuando se le secaron las lágrimas, se levantó y se dirigió al teléfono. Tras una breve vacilación, marcó el número del señor Brown, el abogado de sus padres. Señor Brown, soy Melinda Clark. Necesito verle. Ahora mismo.
Hay algunas preguntas sobre la muerte de mis padres que me preocupan. Mientras colgaba el teléfono, sintió una extraña determinación. Si Peter estaba ocultando algo, ella lo averiguaría. Y si Victoria decía la verdad, Melinda se estremeció al pensar que su marido pudiera haber tenido algo que ver con la muerte de sus padres. Pero ahora que la sospecha estaba sembrada, no podía descartarla. Se acercó a la ventana del lujoso ático y contempló la ciudad. Ayer, este apartamento le había parecido una lujosa celda. Ahora parecía un campo de batalla, y Melinda estaba dispuesta a luchar por la verdad, por horrible que fuera. El señor Brown se reunió con Melinda en su despacho a la mañana siguiente. El abogado canoso parecía preocupado cuando ella entró en el despacho. Señora Clark, se levantó para estrecharle la mano. Su llamada urgente me ha preocupado. ¿En qué puedo ayudarla? Melinda se hundió en una silla que parecía tan incómoda como la última vez. Señor Brown, quiero saber más sobre las circunstancias de la muerte de mis padres. El abogado frunció el ceño. Por lo que sé, fue un accidente de coche en una carretera de montaña. Sí, eso es lo que fue oficialmente, se inclinó Melinda hacia adelante, pero he recibido información que me hace dudarlo. El señor Brown se quitó las gafas y se las limpió con una servilleta como para ganar tiempo. ¿Qué tipo de información? Mi marido tenía graves problemas económicos antes de que murieran mis padres, deudas de las que no me habló. Hizo una pausa, y esas deudas desaparecieron extrañamente después de que yo recibiera la herencia. El abogado se colocó lentamente las gafas y la miró con atención. Señora Clark, se trata de indicios serios. Se da cuenta de que está acusando indirectamente a su marido de... No estoy acusando a nadie, le interrumpió Melinda. Solo quiero saber la verdad. ¿Hubo una investigación sobre el accidente? ¿Alguien revisó el coche? ¿Había dudas sobre la versión oficial? El señor Brown suspiró. La policía llevó a cabo una investigación normal. No encontraron nada sospechoso. Tiempo lluvioso, carretera resbaladiza, serpentina de montaña. ¿Y los documentos? Insistió Melinda. ¿Tiene una copia del informe policial? No, pero puedo hacer una petición, respondió el abogado. ¿Qué espera encontrar exactamente? Melinda se lo pensó. ¿Qué buscaba realmente? ¿Pruebas de que Peter estaba implicado en la muerte de sus padres? ¿O, por el contrario, la confirmación de que fue solo un accidente y que las palabras de Victoria no eran más que un intento de sembrar la discordia? No lo sé, respondió con sinceridad, pero sí sé que mi marido me ha estado ocultando cosas importantes, y quiero averiguar hasta dónde llega esta madriguera. El señor Brown asintió. Entiendo. Pediré el informe del accidente. Sí. Melinda abrió su bolso y sacó un cuaderno. Quiero saber si mi marido tuvo algún contacto con usted o con mis padres antes de que murieran. Preguntó por el testamento, la herencia, sus finanzas. La cara del abogado se puso seria de repente. De hecho, sí, lo hizo. Melinda sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cuándo? Unos 3 meses antes del accidente, el señor Brown abrió el cajón de su escritorio y sacó un expediente. El señor Clark vino a verme para preguntarme por la posibilidad de transferir algunos activos a su nombre. Afirmó actuar en nombre de tus padres. Pero eso no es cierto, susurró Melinda. Ellos nunca... Así es, asintió el abogado. Cuando llamé a tu padre para confirmarlo, se sorprendió y negó categóricamente tales intenciones. Después de eso, no volví a tener contacto con tu marido, hasta el funeral. Melinda sintió que la habitación daba vueltas. ¿Peter había intentado hacerse con el control de los bienes de sus padres antes de que murieran? Por supuesto. El señor Brown sacó unas hojas de una carpeta. Esta es una copia de la petición que hizo su marido. Como puede ver, lleva su firma. Melinda miró el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. La letra de Peter le resultaba familiar, su firma,
pero las palabras que escribía pertenecían a un extraño, a un desconocido. Por favor, considere volver a registrar la propiedad, a petición de los principales, poder notarial de Robert y Elizabeth Harris. ¿Falsificó un poder notarial de mis padres?, preguntó ella, sintiendo que le temblaba la voz. No exactamente, respondió el señor Brown. Afirmó tener un poder notarial verbal y prometió traer uno por escrito más adelante. Pero cuando lo comprobé con tus padres, era evidente que no había ningún poder. Melinda dejó el documento, con náuseas. ¿Qué pasó después? Tu padre me llamó al día siguiente, muy preocupado. Me pidió que guardara copias de todos los documentos que tu marido había presentado y me prohibió que le diera ninguna información sobre sus asuntos financieros. Melinda respiró hondo. ¿Pero no informaste a la policía después del accidente? ¿No mencionó el incidente? El abogado se enderezó la corbata avergonzado. No había pruebas directas de una conexión, y su marido no tenía motivos. En aquel momento no sabía nada de sus problemas económicos. Además, el informe del forense confirmó que había sido un accidente. Melinda asintió, comprendiendo su postura. Sin pruebas concretas, tales acusaciones carecían de fundamento. Pero ahora, con la nueva información de Victoria, ¿qué más puede decirme sobre el patrimonio de mis padres? ¿Quién más conocía su riqueza? El señor Brown negó con la cabeza. Un número muy limitado de personas. Tus padres eran extremadamente cuidadosos con sus finanzas. Incluso utilizaban diferentes entidades jurídicas para adquirir propiedades e inversiones. Y, sin embargo, alguien se enteró, dijo Melinda. Sí, obviamente, asintió el abogado. Tu marido consiguió la información de algún modo, pero no sé cómo. Melinda dio las gracias al señor Brown y le pidió que hiciera copias de cualquier documento relacionado con sus padres que pudiera arrojar luz sobre la situación. Al salir del despacho del abogado, no se fue directamente a casa. Se dirigió a una cafetería para asimilar lo que había oído. Peter había intentado apoderarse de los bienes de sus padres antes de que murieran. Estaba muy endeudado y, por una extraña coincidencia, fue después de la muerte de los padres de Melinda cuando, de algún modo, se saldaron esas deudas. Sonó su teléfono. Era Peter. ¿Dónde estás?, preguntó él sin saludar. He llegado a casa y no estabas. Tenía algo que hacer, respondió ella con evasivas. Estaré allí enseguida. Escucha, quiero hablar de lo de ayer. Su voz sonaba conciliadora. Haré la cena, abriré el vino. Me parece bien, intentó sonar natural. Estaré allí en una hora. Terminó la conversación sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Cómo podía mirarle a los ojos sabiendo lo que había aprendido? Pero al mismo tiempo, Melinda se dio cuenta de que necesitaba más información. Si Peter estaba realmente implicado en la muerte de sus padres, necesitaba pruebas, no solo sospechas. Cuando regresó al apartamento, encontró a Peter en la cocina. Estaba cocinando su pasta favorita, había abierto una botella de vino caro y había puesto música de jazz suave. «Hola, cariño», sonrió cuando ella entró. «Te he echado mucho de menos». Melinda le devolvió la sonrisa a pesar de la tensión que sentía en su interior. «¿Dónde has estado?», le preguntó él, sirviéndole una copa de vino. «En casa del señor Brown», contestó ella, decidida a no mentir. La mano de Peter tembló ligeramente y el vino salpicó el mantel. «¿Browns? ¿Por qué?». Quería saber más detalles sobre la herencia. Se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupada. Impuestos, inversiones, gestión del patrimonio, todas esas cosas. Oh, se relajó visiblemente. ¿Y qué dijo? Muchos detalles, respondió ella con evasivas. Sabes, creo que deberíamos contratar a otro asesor financiero, alguien especializado en grandes patrimonios. Totalmente de acuerdo, asintió Peter. De hecho, ya he concertado una cita. ¿Con Gloria Vane?
Melinda no pudo resistirse. Él se quedó inmóvil, luego dejó lentamente su vaso. No, con otro asesor. Thomas Burke trabaja con algunos de mis colegas. Melinda asintió sin mostrar que se había dado cuenta de su mentira. Sabía que la reunión era con Gloria. Había visto la entrada en la agenda de Peter cuando había mirado su teléfono mientras él estaba en la ducha. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Hablaron de cosas mundanas, un nuevo restaurante que había abierto cerca, una película que planeaban ver el fin de semana. Pero bajo esta comunicación superficial, la tensión se cocía a fuego lento. Más tarde, cuando Peter fue al baño, Melinda aprovechó el momento y revisó rápidamente su chaqueta colgada en el pasillo. En el bolsillo interior encontró una pequeña llave con un número. Parecía una caja de seguridad. Hizo una foto de la llave con su teléfono y la devolvió a su sitio justo a tiempo para que Peter saliera del baño. «Sabes, creo que deberíamos tomarnos unas vacaciones», dijo él, abrazándola por detrás. «Ir a algún sitio juntos, alejarnos de todo este estrés». «Eso sería genial», contestó ella. «¿A dónde quieres ir? ¿A las Bahamas, tal vez? ¿O a Italia? Ahora nos lo podemos permitir», le besó el cuello. Melinda cerró los ojos, tratando de no estremecerse ante su contacto. ¿Era este realmente el hombre al que amaba? ¿O todo había sido una mentira desde el principio? «Pensemos en ello mañana», le dijo ella. «Esta noche estoy muy cansada». «Por supuesto, cariño», le pasó la mano por el pelo. «Ve a descansar. Yo terminaré de limpiar». Asterisk, asterisk, asterisk. A la mañana siguiente, cuando Peter se fue a trabajar, Melinda se puso inmediatamente manos a la obra. Comenzó registrando minuciosamente su apartamento. En una pequeña caja fuerte del estudio, de la que conocía la combinación, encontró una carpeta con documentos a nombre de sus padres. A Melinda se le encogió el corazón cuando vio el título del primer documento: Acuerdo de transferencia de bienes inmuebles. Seguía un texto que parecía disponer la transferencia de un apartamento en las Torres Esmeralda conjuntamente a nombre de Robert Harris y Peter Clark. La fecha del documento era un mes antes de la muerte de sus padres. La firma de su padre parecía extraña. No era exactamente como ella la recordaba. Melinda sacó una vieja carta de su padre que guardaba en la cartera y comparó las firmas. Eran parecidas, pero había sutiles diferencias en la firma del contrato, una inclinación ligeramente distinta, un redondeo ligeramente diferente. «Dios mío», susurró, «ha falsificado la firma». En la misma carpeta encontró otros documentos, extractos bancarios que mostraban una importante transferencia de la cuenta de sus padres a una cuenta que sospechaba que era de Peter. La fecha de la transferencia era una semana posterior a su muerte. A Melinda le temblaban las manos mientras fotografiaba todos los documentos. Luego los volvió a guardar con cuidado, procurando mantener la ubicación exacta para que Peter no se diera cuenta de que ella los había visto. Al salir de la caja fuerte, Melinda fue al dormitorio y empezó a revisar las pertenencias de Peter. Debajo de un montón de jerseys del armario, encontró una cajita. Al abrirla, vio varias fotografías que la dejaron helada. Eran fotos de Peter con una mujer que Melinda reconoció como Gloria Wayne. Estaban en un yate, abrazados y besándose. A juzgar por la fecha del reverso, las fotos habían sido tomadas hacía apenas un mes, cuando ya se habían mudado a su nuevo apartamento. Melinda sintió que se le cortaba la respiración. No solo fraude con documentos, sino traición. Y no solo engaño, sino engaño con una mujer que obviamente estaba implicada en sus maquinaciones. Siguió buscando y encontró otra cosa sorprendente: un pequeño cuaderno escondido en el bolsillo interior del viejo abrigo de Peter. El cuaderno contenía anotaciones que parecían una lista de acciones. 1. Convencer a R para que firme los documentos del piso. 2. Abrir una nueva cuenta para transferir fondos. 3. Asegúrate de que M no sepa nada hasta que el trato esté cerrado. 4.
Cuida del coche, comprueba los frenos, ocúpate de los detalles. El último punto tenía varios círculos rojos. Melinda sintió que se le helaba la sangre en las venas. Ocúpate del coche. Y entre paréntesis, comprueba los frenos. No podía ser una coincidencia. Sus padres habían muerto cuando su coche se salió de una carretera de montaña debido a un fallo en los frenos. Con manos temblorosas, sacó una foto de las notas y volvió a guardar el cuaderno. Sabía que las pruebas que había reunido podrían no ser suficientes para presentar cargos legales, pero para ella eran más que suficientes. Peter había planeado la muerte de sus padres. Quería apoderarse de sus bienes y ahora intentaba controlarlo todo casándose con ella. Y Gloria Wayne formaba parte de ese plan. Melinda se sentó en el borde de la cama, sintiendo que le temblaban las piernas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Acudir a la policía? Pero con pruebas tan circunstanciales podrían ignorarla. Si era capaz de planear el asesinato de sus padres, ¿qué le impediría hacer lo mismo con ella? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era Victoria Clark. ¿Podemos vernos?, le preguntó su suegra sin saludarla. Melinda dudó. ¿Podría confiar en Victoria? Sí, respondió. ¿Dónde y cuándo? Dentro de 1 hora, en el Lavender Garden Café. No está lejos de tu casa. Y, Melinda, no le digas a Peter que hemos quedado. Melinda llegó al café un poco antes de la hora acordada. Eligió una mesa en un rincón con una buena vista de la entrada y pidió té, aunque dudaba que pudiera tomar un sorbo. Tenía la garganta apretada. Victoria apareció exactamente a la hora acordada, tan elegante como siempre con su traje gris. Se sentó frente a Melinda y, sin perder tiempo en formalidades, sacó una fina carpeta de su bolso. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo, dijo colocando la carpeta sobre la mesa. Melinda abrió la carpeta y se quedó paralizada. Ante ella había documentos que confirmaban todo lo que había aprendido aquella mañana y más. Extractos bancarios que mostraban el movimiento de dinero de las cuentas de Peter a las cuentas de empresas sospechosas. Fotos de Peter y Gloria que databan de antes de que él conociera a Melinda. Y lo más importante, una copia de un cheque por una suma considerable a nombre de un tal Alex Morgan, con la mención «servicios de mecánico» y fechado una semana antes del accidente. «Alex Morgan», susurró Melinda. «¿Quién es?» «Un mecánico de dudosa reputación», respondió Victoria, «especializado en casos delicados. Contraté a un investigador privado cuando empecé a sospechar que Peter estaba involucrado en algo peligroso. ¿Pero por qué me enseñas esto?» Melinda miró a su suegra con duda. Victoria suspiró, y por primera vez, Melinda vio verdadero dolor en sus ojos. «Porque no reconozco al hombre en que se ha convertido. Mi Peter siempre fue ambicioso, a veces egoísta, pero no un asesino». Guardó silencio. «Y me temo que tú eres la siguiente». «¿Qué?» Melinda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ha cambiado tu seguro de vida». Victoria sacó otro documento. «Ahora es el único beneficiario, y el importe de la cobertura ha aumentado a 10 millones». Melinda cogió el documento con manos temblorosas. Era cierto. Peter había cambiado su seguro hacía 3 semanas, poco después de que recibieran la herencia. Ella nunca había firmado aquellos papeles, lo que significaba que él había falsificado su firma, igual que había falsificado la de su padre. «Está planeando matarme», susurró, por fin plenamente consciente de la situación. «Creo que sí», asintió Victoria. «Por eso tienes que actuar ahora. Tienes que ir a la policía con estas pruebas y luego desaparecer. Vete a algún sitio donde no pueda encontrarte mientras dure la investigación». Melinda miró a su suegra con un respeto recién descubierto. «Gracias por avisarme. Sé lo duro que debe de ser para ti. Es mi hijo, pero lo que hizo es imperdonable». Victoria frunció los labios. «Pero quizá no sea demasiado tarde para salvarte».
Melinda reunió todos los documentos y los metió en su bolso. Sabía que ahora tenía que actuar con rapidez y cuidado. Peter era peligroso, mucho más de lo que ella hubiera imaginado. «Voy a la policía ahora mismo», dijo, poniéndose en pie. «Ten cuidado». Victoria también se puso en pie. «Peter tiene amigos en la policía municipal. Puede que sea mejor ir a los federales». Melinda asintió. «Gracias por el consejo y por todo lo que has hecho». Se separaron a la salida del café. Melinda se subió a un taxi, decidiendo no utilizar su coche. ¿Quién sabía lo que Peter podría haber hecho con él? Mientras el taxi se desplazaba por las calles de la ciudad, repasó los documentos que Victoria le había entregado. El panorama era cada vez más claro y aterrador. Peter no solo había planeado matar a sus padres, había planeado toda su vida como una serie de maquinaciones. Su relación con Gloria duró años. Juntos desarrollaron un plan para apoderarse de la fortuna de los padres de Melinda. Y ahora que la primera fase del plan había tenido éxito, se preparaban para la siguiente: deshacerse de la propia Melinda. Recordó sus recientes sugerencias de irse de vacaciones, a las Bahamas, a Italia, lugares remotos donde un bio pudiera tener lugar sin testigos innecesarios. Sonó el teléfono de Melinda. Era Peter. «Cariño, ¿dónde estás?», sonaba preocupado. «He venido a comer a casa y no estabas». Melinda respiró hondo, tratando de sonar tranquila. «Yo fui de compras. Estaré pronto en casa». «Oh, bien». Su tono se volvió más cálido. «Haré que almorcemos. Y tengo buenas noticias. Nos he reservado un viaje a las Bahamas. Volamos mañana por la noche». Sorpresa. Melinda sintió que se le hundía el corazón. «Mañana me parece estupendo», consiguió responder. «Nos vemos en casa». Terminó la conversación e inmediatamente cambió de dirección. «Perdone», le dijo al conductor, «voy al edificio federal, no a las Torres Esmeralda». El conductor asintió y cambió la ruta. Melinda volvió a repasar los documentos, preparándose para contar su historia a los agentes del FBI. Sabía que sería el día más difícil de su vida: acusar a su propio marido de matar a sus padres e intentar matarla a ella. Pero estaba dispuesta a hacerlo, por la verdad, por la justicia y por su propia vida. Cuando el taxi se acercaba al edificio federal, vio un coche familiar aparcado cerca. Se le encogió el corazón. Era el coche de Peter. ¿Cómo podía saber a dónde iba? Y entonces se dio cuenta de que la estaba siguiendo. Tal vez a través de una aplicación en su teléfono que él podría haber instalado sin su conocimiento. «Por favor, pare», pidió de repente al conductor. «Tengo que bajarme aquí». El conductor se detuvo a pocas manzanas del edificio federal. Melinda pagó, se bajó y entró rápidamente en el centro comercial más cercano. Compró un teléfono nuevo, le transfirió todas las fotos de las pruebas, apagó el antiguo y lo tiró a la basura. Después salió por otra salida y cogió un nuevo taxi hasta el edificio federal, asegurándose de que nadie la seguía. Melinda pasó casi 5 horas en el edificio federal. Primero la hicieron esperar en la recepción y luego la remitieron al agente especial Michael Donovan, que trabajaba en delitos económicos. El hombre alto y canoso escuchó atentamente su historia, tomando notas de los detalles clave. «Señora Clark», dijo cuando terminó, «lo que me ha contado parece grave». Melinda abrió su bolso y sacó todos los documentos que Victoria le había dado, junto con fotografías que ella misma había tomado. El agente Donovan echó un vistazo a los papeles. «Estos documentos muestran fraude financiero, posible falsificación, fraude al seguro, todos delitos graves. Pero en cuanto al asesinato de tus padres, las pruebas son circunstanciales. Un cheque a nombre de un mecánico no prueba que tu marido ordenara sabotear el coche». Melinda sintió que sus esperanzas se desvanecían. «¿Así que no puede ayudarnos?». «Yo no he dicho eso». La agente la miró con más atención.
Esto nos dará argumentos legales para investigar más a fondo sus actividades, y si encontramos una conexión con el accidente de tus padres. Pero llevará tiempo, la interrumpió Melinda, y está planeando matarme mañana. Tenemos billetes para las Bahamas y estoy segura de que no volveré. El agente Donovan entrelazó los dedos. Ahora mismo no tenemos suficiente para detener a su marido, pero... Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Hay otra opción. Podemos ofrecerle protección de testigos, temporalmente, mientras llevamos a cabo nuestra investigación. ¿Quiere decir desaparecer? Se estremeció Melinda. De hecho, sí. Te daremos nuevos documentos, una nueva cuenta bancaria y te enviaremos a un lugar seguro. Melinda pensó en la vida que tendría que dejar atrás, en el apartamento que acababa de conseguir. De acuerdo, dijo finalmente, lo haré. En primer lugar, no debe volver a casa, dijo con firmeza el agente Donovan. Su marido probablemente ya sabe que usted ha descubierto la verdad. Eso le hace imprevisible y peligroso. Melinda asintió. Entiendo. Pero todas mis cosas... No te preocupes por tus cosas. Te proporcionaremos todo lo que necesites. El agente sacó su teléfono. Te organizaré un alojamiento temporal para esta noche. Mañana completaremos todo el papeleo y te enviaremos a un lugar seguro. Melinda aceptó, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero la idea de dejar atrás su vida le aterraba. El agente Donovan llamó a su ayudante, la agente Lindsay Wilson, que debía llevar a Melinda al hotel. Mañana por la mañana nos pondremos en contacto, dijo Donovan al marcharse. No llames a nadie, no utilices las redes sociales y no salgas de la habitación sin que la agente Wilson te acompañe. Melinda asintió con la cabeza, sintiendo que la realidad de su nueva situación iba calando poco a poco. Asterisk, asterisk, asterisk. El hotel era modesto, pero limpio y cómodo. El agente Wilson había reservado una habitación con un nombre falso y se alojaba en la habitación contigua por seguridad. Descansa un poco, le dijo. Mañana va a ser un día muy ajetreado. Melinda se tumbó en la cama, pero no podía dormir. Los pensamientos se agolpaban en su mente, volviendo a Peter, a su vida juntos, que había sido una mentira. ¿Cómo pudo no ver las señales? ¿Cómo pudo estar tan ciega? Sonó su nuevo teléfono. En la pantalla apareció un número desconocido. Melinda vaciló y luego contestó. ¿Hola? Melinda, gracias a Dios. La voz de Victoria sonaba emocionada. Temía no poder localizarte. Peter se está volviendo loco. Ha venido a verme, acusándome de ponerte en su contra. ¿Cómo has conseguido mi nuevo número? Melinda se puso tensa. Tu abogado, el señor Brown. Lo llamé cuando no pude comunicarme con tu antiguo número. Melinda frunció el ceño. Yo no le di este número al señor Brown. Pausa. Bueno, ¿quizás se lo dio el FBI? Victoria sonaba insegura. Mira, no importa. Lo que importa es que Peter sabe que has acudido al FBI. Se está preparando para huir del país. Si quieres detenerlo, tienes que actuar ahora. Ya se lo he contado todo a los agentes, replicó Melinda. Han iniciado una investigación. Pero necesitas pruebas directas de la acusación de asesinato, insistió Victoria. Mira, sé dónde guarda los documentos originales. Tiene una caja fuerte secreta en su apartamento, detrás de un cuadro en su estudio. Melinda sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. ¿Cómo sabes lo de la caja fuerte? Me lo dijo él mismo cuando vino a verme hoy enfadado. Se jactó de que nunca encontrarías la prueba clave. Algo en el tono de Victoria no parecía correcto. Melinda no podía imaginarse a Peter haciendo semejante confesión a su madre. Pensaré qué hacer al respecto, dijo con cautela. Gracias por la información. No, no lo entiendes. La voz de Victoria se hizo más insistente. Está planeando vaciar sus cuentas y desaparecer mañana por la mañana. Tienes que actuar ahora. Puedo reunirme con usted en su apartamento.
Tengo la llave y el código de seguridad. Ahora Melinda estaba segura de que algo iba mal. Gracias, pero creo que es mejor dejárselo a los agentes, dijo con calma. Ellos saben mejor que nadie cómo proceder. Pero estos burócratas lo alargarán durante semanas. La voz de Victoria era ahora de irritación. ¿Otra vez en el café Jardín de Lavanda? Es tarde, Victoria. Melinda trató de sonar tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Hagámoslo mañana. Mañana será demasiado tarde. Victoria estaba casi gritando. Ya está haciendo las maletas. He visto su taxi delante de tu casa. Melinda, no seas estúpida. Es tu última oportunidad. Melinda respiró hondo. Vale, me lo pensaré, pero antes tengo que hablar con los agentes del FBI. No, no les digas nada. Podrían arruinarlo todo, soltó Victoria, y luego, como si recobrara el sentido, añadió con más calma. Lo siento, solo estoy preocupada por ti. Lo entiendo, contestó Melinda. Gracias por preocuparte. Me pondré en contacto contigo más tarde. Terminó la llamada e inmediatamente fue a la habitación contigua, donde estaba el agente Wilson. Acabo de tener una conversación extraña, dijo, describiendo la llamada. El agente Wilson frunció el ceño. Se supone que nadie más que la agencia debe saber dónde estás y cuál es tu nuevo número. Inmediatamente llamó a Donovan, que le ordenó que cambiara de ubicación de inmediato. Es una trampa, dijo. Probablemente su marido consiguió que su madre cooperara o, lo que es más probable, se llamó a sí mismo, imitando su voz. Está intentando engañarla para que salga. Melinda se estremeció al pensar que Peter pudiera imitar la voz de Victoria con tanta habilidad. Pero tenía sentido. Nunca aceptaría reunirse con él, pero podía confiar en su madre. «Recoge tus cosas», ordenó el agente Wilson. «Nos vamos inmediatamente». Salieron del hotel por una salida de servicio. La agente Wilson acompañaba a Melinda hasta un coche anodino cuando una figura oscura salió de entre las sombras. «¡Melinda!». La voz de Peter sonaba suplicante y amenazadora a la vez. La agente Wilson se interpuso al instante entre ellos con la mano en la pistola. «Agente federal, quédese donde está». Peter se quedó inmóvil con la cara contorsionada por la rabia. ¿Así es como ha decidido resolverlo todo? Señor Clark, le aconsejo que se marche, dijo con firmeza el agente Wilson. Su mujer está bajo la protección de una agencia federal. «Es mi mujer», gritó Peter. «No tiene derecho a...». «Tengo derecho a proteger a una testigo», interrumpió el agente. «Vas a necesitar uno». Peter miró a Melinda con los ojos encendidos de odio. «Te arrepentirás», siseó. «Aún así, voy a conseguir lo que es mío». «Vete», repitió la agente Wilson, esta vez desenfundando su pistola. Peter retrocedió unos pasos, sin dejar de mirar a Melinda. «Esto no ha terminado. No vas a demostrar nada». Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. El agente Wilson metió rápidamente a la temblorosa Melinda en el coche e informó del incidente a Donovan. «Vamos al piso franco», dijo. «Allí habrá más seguridad». Melinda asintió, incapaz de pronunciar palabra. Vio en los ojos de Peter un odio y una determinación que nunca antes había visto. Era la mirada de un hombre capaz de asesinar. Melinda permaneció en el piso franco bajo vigilancia constante. Los agentes del FBI llevaron a cabo su investigación, reuniendo pruebas contra Peter. Descubrieron que Gloria Wayne no era solo la amante de Peter, sino su cómplice en muchos planes fraudulentos. Encontraron a un mecánico, Alex Morgan, que al principio lo negó todo, pero bajo presión admitió que Peter le había pagado para que hiciera una pequeña modificación en el sistema de frenos del coche de los padres de Melinda. «No sabía que estaba planeando un asesinato», se defendió el mecánico. «Dijo que solo quería asustar a su suegro para que tuviera más cuidado en la carretera». Pero el mayor shock para Melinda fue que la verdadera Victoria Clark fue encontrada muerta en su casa.
un aparente suicidio, como decidió inicialmente la policía. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron signos de lucha y rastros de sedación forzada. Creemos que su marido mató a su madre después de que ella le diera su ubicación, explicó el agente Donovan. Puede que se sintiera culpable y le dijera que iba a confesar. Melinda sintió que su mundo seguía desmoronándose. Victoria murió por su culpa. ¿Cuándo acabará esto?, preguntó cansada. ¿Cuándo podrán detenerlo? Estamos en ello, respondió Donovan. Pero tenemos un problema. Peter ha desaparecido. Creemos que salió del país con papeles falsos. Melinda recordó sus planes de ir a las Bahamas. ¿Podría realmente haber volado hasta allí? ¿Qué significa esto para mí?, preguntó. Tendrás que permanecer bajo custodia protectora más tiempo del previsto, explicó el agente. Melinda asintió, sintiendo un extraño vacío en su interior. La huida de Peter significaba que aquella pesadilla continuaría. No podría volver a su vida normal. No podría caminar libremente por las calles por miedo a que él la encontrara. Asterisc, asterisc, asterisc. Una semana después de la desaparición de Peter, Melinda estaba sentada en un piso franco, viendo las noticias en una tableta que le habían proporcionado los agentes. De repente, un titular llamó su atención. Hallado en Bahamas el yate de un empresario desaparecido, sin cadáver. El artículo decía que un yate, fletado a nombre de Peter Clark, había aparecido abandonado frente a la costa de una de las remotas islas de las Bahamas. Había rastros de sangre a bordo, pero no se encontró ningún cadáver. Melinda le enseñó el artículo al agente Wilson, que se puso inmediatamente en contacto con Donovan. «Ya lo sabemos», dijo al llegar. «La policía local está investigando, pero, francamente, creemos que es un montaje». «¿Un montaje?», preguntó Melinda. «Su marido quiere que todo el mundo piense que está muerto. Así podrá empezar una nueva vida en algún lugar con otro nombre». Melinda sintió una extraña mezcla de alivio y nuevo miedo. Si Peter había fingido realmente su muerte, significaba que ya no lo buscaban oficialmente, pero también significaba que podía volver a por ella en cualquier momento, sin ser visto por las fuerzas del orden. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Seguimos investigando», respondió Donovan. «Pero tengo que ser sincero con usted. Si su marido está oficialmente muerto, nuestra capacidad para protegerla es limitada. El programa de protección de testigos funciona para los casos que van a juicio. Sin sospechoso, no hay caso», terminó Melinda por él. «Tendré que esconderme por mi cuenta». «En realidad, no», suspiró el agente. «Podemos ayudarle con nuevos documentos, una nueva identidad, pero será tu decisión. Empezar una nueva vida en algún lugar lejano o arriesgarte y volver a la antigua». Melinda pensó en el apartamento de las Torres Esmeralda, en la herencia de sus padres, en toda su vida pasada. «Tengo que pensar», se dijo. Esa noche, Melinda no pudo dormir. Pensó en la decisión que tendría que tomar: volver a su vida con el riesgo de que Peter la encontrara, o desaparecer para siempre, convertirse en una persona diferente en otro lugar. Más tarde, esa misma mañana, tomó una decisión. No sería una víctima. No permitiría que Peter se lo arrebatara todo, primero a sus padres, luego su legítima propiedad y ahora su propia identidad. Volverá a casa, pero estará preparada para que Peter aparezca en cualquier momento, y esta vez estará preparada para contraatacar. Con este pensamiento en mente, Melinda finalmente se durmió. Su sueño fue profundo y tranquilo por primera vez en días. Ya no era una víctima intimidada. Era una mujer que había pasado por la traición, el engaño y la pérdida, y había salido fortalecida. La mañana traía un nuevo día y una nueva determinación. Melinda sabía que el camino hacia la verdadera libertad no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, día a día. Pasaron 3 meses desde que comenzó la investigación.
Melinda regresó a las Torres Esmeralda, no como una víctima asustada, sino como una mujer con un carácter fuerte y una nueva visión de la vida. El apartamento ya no le parecía el de un extraño. Lo hizo suyo, eliminando todas las cosas que le recordaban a Peter. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba en su despacho en los documentos para la organización benéfica que había decidido crear en honor de sus padres, sonó el teléfono. El agente Donovan quería verla. «Tenemos noticias», le dijo mientras se sentaba en su salón. Melinda sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Está vivo?» «Sí. Lo detuvieron en México intentando cruzar la frontera con documentos falsos. Al parecer, se le acabó el dinero antes de lo previsto». «¿Y Gloria?» Melinda recordó a la rubia de ojos fríos. «También la detuvimos hace una semana en Canadá. Estaba intentando abrir una cuenta bancaria con un nombre falso utilizando parte de los fondos robados a tus padres». Melinda respiró hondo. «¿Y ahora qué?» «Ambas serán extraditadas a Estados Unidos para ser juzgadas. Alex Morgan, el mecánico, ya ha testificado sobre el sabotaje del coche. Tenemos todas las pruebas necesarias para presentar cargos por fraude financiero, falsificación y asesinato en primer grado». Donovan colocó un expediente sobre la mesa. «Este es el cierre oficial de su caso en el programa de protección de testigos. Ya no necesita nuestra protección S.R.A. Clark, a menos que desee recuperar su apellido de soltera», dijo Melinda con firmeza. «Melinda Harris». Cuando se marchó, Melinda se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad. Durante meses había vivido atemorizada, mirando por encima del hombro, temerosa de las sombras. Ahora todo había terminado. Peter y Gloria serían juzgados, y ella por fin podría hacer justicia a sus padres. Una semana después, le permitieron visitar a Peter en la cárcel antes del juicio. Estaba indecisa, pero decidió que necesitaba ese encuentro para cerrar por fin ese capítulo de su vida. En la sala de visitas, separada de él por un cristal, miró al hombre que una vez había amado. «Melinda», empezó él en voz baja, «no esperaba que vinieras». «No he venido por ti», respondió ella con calma. «He venido por mí, para ver que ya no te tengo miedo». Peter bajó la cabeza. «Siento que las cosas hayan acabado así. Al principio solo era un plan, para conseguir dinero, pero luego mataste a mis padres», le interrumpió Melinda, «y luego planeaste matarme a mí». «No puedes demostrar nada». Su rostro cambió, revelando su verdadera naturaleza. Fue Gloria. «El tribunal decidirá». Melinda se levantó. «Adiós, Peter». «Espera», apretó las palmas de las manos contra el cristal. «Todavía estamos casados. La mitad de esto es mío». Melinda se giró hacia la puerta. «Avaricia. Eso es lo que hizo que te mataran. Y no, ya no estamos casados. El divorcio finalizó la semana pasada. ¿Crees que has ganado?», siseó. «No eres nada sin mí». Melinda sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Al contrario, sin ti, por fin he llegado a ser yo misma». Con estas palabras, salió de la prisión en un día soleado, sintiendo que el peso del pasado caía por fin de sus hombros. Le esperaban una nueva vida y nuevas oportunidades. La Fundación Benéfica Robert y Elizabeth Harris ayudará a los niños que han perdido a sus padres a causa de la violencia. La herencia que casi le cuesta la vida servirá ahora para una buena causa. Al subir al taxi, Melinda echó un último vistazo al edificio gris de la prisión. Peter permanecerá allí muchos años, quizá el resto de su vida. Se iba a casa, al apartamento que ahora era verdaderamente suyo, a la vida que crearía para sí misma.